7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora vía telemática a Inti Cori Quevedo, médica, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, con experiencia en control de epidemias, alguien que sin duda conoce de la materia. Nos vamos a hablar con ella respecto a la aparición o la ubicación, a la detección, no sé cuál palabra es la más adecuada, de la variante Delta y Delta Plus que ya está en nuestro país. Una información que lo dio a conocer muy temprano la mañana de ayer Carlos Oporto, quien hace seguimiento siempre de este tipo de casos y de este tipo de temas. Él dio a conocer que habían 10 casos en nuestro país, 7 en El Oro, 3 en la provincia del Guayas. Horas más tarde, muchas horas más tarde, las autoridades sanitarias confirmaron esta información y anunciaron que se tomarán medidas focalizadas en estas dos localidades para un poco tratar de contener, tomando en cuenta que esta variante Delta y la Delta Plus son muy contagiosas. Pero ya está Inti Cori Quevedo para hablar del tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Existen medidas suficientes para contener o ya es demasiado tarde, tomando en cuenta que las autoridades dijeron que a partir del 15 de julio recién se iban a comenzar a tomar algunas medidas de restricción de viajeros de la India, de Brasil y otros países, y que van a analizar en estas horas si incluyen en esa lista a otras naciones? ¿Estamos a tiempo o ya no? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo, contestando a su pregunta, Lesenia, que nunca es tarde, que siempre se puede hacer muchas cosas, siempre se puede hacer lo necesario. Digamos, la detección de la variante Delta es algo que se esperaba en toda la región, ya se encuentra en algunos países vecinos. Por supuesto que iba a llegar al Ecuador, era cuestión de tiempo, pero también era cuestión de protocolos correctamente realizados y aplicados para detectarla lo más rápido posible. En ese sentido, digamos, si bien Ecuador se ha puesto a tono con una de las estrategias importantes de control de la epidemia, como es la vacunación, Ecuador ha mejorado muchísimo la vacunación, eso no ha sucedido con el número de pruebas que estamos haciendo para poder hacer vigilancia y detección. Entonces, es posible que hubiésemos detectado un poco antes, días antes, semanas antes, esta variante, está clasificada como una de las variantes de preocupación por la OMS, pero Ecuador sigue siendo uno de los países que todavía no hace el número de pruebas que tiene que hacer para garantizar una vigilancia adecuada. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, un gusto saludarle. A ver, una vez que se ha detectado, primero me parece gravísimo que todavía no estemos, digamos, controlando el tema de diagnóstico de pacientes con COVID, para empezar. Usted lo que nos ha dicho, digamos, es algo que nos sigue preocupando y que debería inquietarnos. Pero lo otro, una vez que se han detectado estos 10 casos, ¿qué es lo que corresponde? ¿Cómo tiene que el gobierno y el Ministerio de Salud, a través de su personal, hacer el trabajo lo más eficiente posible para poder organizar ese cerco epidemiológico y que estos 10 casos no se conviertan en 100 en los próximos 10 días? Sí, es posible que estemos hablando de más casos, es posible que todavía no hayan estado todos los casos detectados, pero sin duda el número de pruebas que usted tiene son efectivamente lo que va a garantizar la probabilidad de detectar las variantes de preocupación. Si no estamos haciendo la detección, la sospecha, ¿cómo nace el sistema de vigilancia? El sistema de vigilancia nace como una sospecha de un médico que está viendo un paciente en un hospital. Yo soy un médico de emergencia, veo que este paciente joven, posiblemente de 30 años, presenta un cuadro distinto a lo que yo he visto durante todo este año de pandemia. Entonces yo digo, esto puede ser una variante de preocupación y lo que tengo que tener a la mano es la capacidad de tomar esa muestra y enviarla a un laboratorio en donde puedan realizar este estudio genómico, esta secuenciación genética, que es como se llama, digamos, las pruebas para detectar estas variantes. Entonces, si Ecuador es uno de los países que menos pruebas toma, imagínense cómo vamos a detectar estas variantes. Va a ser muy difícil. Así como Ecuador ha duplicado, triplicado su capacidad de vacunación, de colocación de dosis, hemos aumentado un montón, lo cual es bueno. Lo mismo tenemos que hacer con el número de pruebas. Tenemos que duplicar, triplicar la capacidad de toma de muestra, por un lado, porque una cosa es la captación y otra cosa es el procesamiento, ¿no? Hemos visto que la institucionalidad
ha respondido según lo que estaba establecido. Es decir, es el INSPI que ha detectado la variante Delta. Ha sido la institución pública, que algunos piensan que está cerrado, pero ha sido la institución pública que ha detectado esta variante y que la ha subido a esta base de datos internacional como corresponde, como dice el Reglamento Sanitario Internacional. Es quizás un poco lamentable el anuncio tardío por horas de las autoridades. Creo que la comunicación en riesgo tiene que seguir mejorando, ha mejorado. Ya no tenemos ministros que se contradicen con los viceministros, al menos ya tenemos una sola línea comunicacional, pero eso tiene que seguir mejorando. En una epidemia, en una pandemia, la comunicación en riesgo es vital. En ese sentido, dado ya esta notificación, deberíamos conocer en las próximas horas cuáles son las medidas que se van a tomar para estas provincias o para estos cantones. Sabemos que es en la provincia del Guayas, sabemos que es en la provincia del Oro, no sabemos en qué cantón es, podría ser en el cantón Guayaquil, podría ser en el cantón Machala. Pues cuáles son las medidas. Hay que disminuir la movilidad para que los equipos de vigilancia epidemiológica puedan trabajar, puedan hacer esta búsqueda de contactos, puedan poder aislar a los contactos y hacerle seguimiento de que no se vayan a agravar estos casos. También, a la vez, esos hospitales, esos establecimientos de salud en esos cantones podrían sufrir un desbordamiento de servicios, como lo vivimos lamentablemente en Guayaquil del año pasado, en abril del año pasado, como lo hemos visto en la India también, debido precisamente a esta variante, por su alta transmisibilidad. Es por eso que hay que reforzar toda la respuesta en los servicios, ya sea en los centros de salud, pero también en los hospitales, el oxígeno. ¿Dónde están los puntos de oxígeno? Tenemos oxígeno para los hospitales, tenemos suficientes médicos y enfermeras en estos hospitales, sobre todo en estos puntos. Pues esas son las medidas que se esperarían, digamos, para poder contener y que no haya un desborde en los servicios de salud debido ya a la circulación de la variante. Doctora Quevedo, ¿es suficiente esas medidas focalizadas tanto en la provincia del Oro como en la provincia del Guayas, tomando en cuenta que no conocemos con cuántas otras personas, quienes están infectados con esta variante, se han reunido? Posiblemente ya no están en estas localidades, posiblemente esos contactos ya están en otras provincias del país. Mire que en Quito, en las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos preocupante. La misma secretaria de Salud del municipio hace unos días daba la alerta de la posibilidad de que en Quito también esté circulando la variante Delta por el incremento de casos de COVID-19. En ese sentido, ¿es solo necesario que sean estas medidas en estas dos provincias o las medidas deberían ser a nivel nacional? Una interrogante. La otra, ¿cuál es la diferencia entre la variante Delta y la Delta Plus? ¿Qué cambia entre la una y la otra? ¿Cuál es más peligrosa o más contagiosa? Sí, en cuanto a las medidas que usted menciona, Lesenia, ahora tenemos la evidencia de que son en estos lugares que se ha detectado la variante. Lo que tenemos que hacer es buscar dónde más está. Antes que tomar las medidas tenemos que saber dónde están, quiénes son, están siendo atendidos, están con seguimiento. Hemos visto que los cuadros clínicos de esta enfermedad, digamos, pueden empezar bien, están con cuidado en su casa, pero de un momento a otro se pueden agravar. Por eso, más allá que hay que hacer el diagnóstico por un lado, hay que hacer seguimiento de que estos pacientes no se agraven, por un lado. Por otro lado, hay que buscar, y esto significa hacer más pruebas y secuenciar. Si bien se ha detectado un aumento de los servicios, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, pues es ahí en donde hay que hacer pruebas, hay que secuenciar, hay que buscar. Si no busco, difícilmente voy a encontrar. Entonces hay que buscar para ahí sí aplicar el resto de las medidas, pero creo que una de las principales cosas que hay que hacer es tomar pruebas y buscar. Si no buscamos, estamos a ciegas. Estamos haciendo medidas para todo el mundo y no estamos focalizando, como usted bien mencionaba, no estamos dirigiendo toda nuestra defensa, digamos, a los puntos en donde podríamos detectar. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas? ¿Qué se debería hacer? Pues seguir rastreando, buscando, aumentando la capacidad de servicios para que estos servicios no sean rebasados. Esas son una de las principales acciones que deberíamos esperar en las próximas horas por las autoridades. ¿Y la diferencia entre las dos variantes, entre la Delta y la Delta Plus, cuál es más peligroso, más contagiosa, por qué? ¿Y cuál es que si tiene síntomas similares a las otras variantes?
Sí, la variante Delta, digamos, y la variante Delta Plus tienen una pequeña diferencia, por eso ni siquiera cambia el nombre, digamos, ¿no? ¿Qué son las variantes en general? Son mutaciones que tiene el virus. Esto es normal que suceda, sobre todo mientras más se encuentre en circulación. Es decir, mientras no cortemos la epidemia y más circula el virus, más muta y se adapta. ¿Por qué? Porque se adapta al medio ambiente, se adapta a la situación, ¿verdad? Y permite, como se va adaptando, permite también transmitirse más rápido. Es decir, bueno, la gente se está protegiendo, ya hay vacunas, hay medidas de distanciamiento, entonces este virus va cambiando para poder cumplir su objetivo, digamos. La variante Delta Plus también tiene como su nombre lo indica, una pequeña variante, una pequeña mutación en una de las proteínas del virus. Esto lo hace un poco diferente. No lo hace totalmente diferente como para que sea otra variante, ¿ya? Y lo que están estudiando ahora los científicos mundiales es la capacidad de letalidad, es decir, si puede por sí solo ser más letal, o lo que aumenta su preocupación puede ser el aumento de la transmisibilidad. Hasta el día de hoy, digamos, no se ha visto que sea más letal que la variante Delta. Lo que sí se cree hasta ahora es que es más transmisible. Entonces hay que afinar las medidas, es decir, yo antes no abría la ventana porque está haciendo frío en este extraño verano quiteño, pero nos toca, digamos, abrir las ventanas para que el virus no se quede encerrado. ¿Por qué? Porque es más transmisible. Entonces, creo que nosotros como ciudadanos y como ciudadanas debemos, sobre todo en los cantones donde ha sido detectada la variante, disminuir en lo posible la movilidad. Si puedo quedarme otra vez en mi casa, si puedo evitar salir a visitar a unos amigos, pues tengo que hacerlo porque ya sabemos que la variante está circulando en el país. En el caso de las seguridades que se deben tomar en los aeropuertos para evitar que más casos de estos ingresen, doctora, ¿basta con pedir, digamos, la prueba con 72 horas de vigencia nada más? ¿O debe haber algún otro tipo de protocolos que se puedan implementar? La verdad es que inclusive algunos países del mundo ya no piden pruebas al ingreso. El kit del asunto, digamos, no está en tener personas en los aeropuertos, no está en... claro que hay que aplicar el Reglamento Sanitario Internacional. El reglamento dice que las aerolíneas tienen que detectar si hay personas sintomáticas en el avión, si hay personas sintomáticas en los barcos, en los buques. O sea, hay toda una serie de protocolos que hay que hacer cuando uno ingresa a un país. Pero es inevitable que las variantes, es inevitable que el virus circule por todo el mundo. Mire que el 30 de enero del 2020 se notificaba esto como un evento de salud pública internacional y ya el 29 de enero estaba en Ecuador, ¿no? Con una persona que había ingresado el 15 de febrero, casi que 15 días después. Entonces, no es verdad que se pueda contener en los aeropuertos o en los puntos de entrada. No se puede evitar que ingresen. Lo que sí se puede hacer es que una vez que se tenga el registro de las personas, que las personas puedan hacer aislamientos hasta ver que efectivamente no presenten síntomas. Por un lado, eso lo están aplicando algunos países, y por otro lado, tener el registro de dónde están esas personas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué actividad realizan para poderlas buscar? ¿No? Ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Ecuador en el registro y seguimiento de los casos, pero también de los contactos de esos casos. Entonces, esperar que el virus no entre, digamos, no es real. Los virus y las variantes van a ingresar. Lo que hay que hacer es tener todo el dispositivo, todo el protocolo para en ese momento aislar, en ese momento contener y en ese momento rastrear los contactos. Doctora Quevedo, ¿en qué medida la aparición de esta variante de la Delta y la Delta Plus puede complicar o puede generar un riesgo adicional a este retorno progresivo al trabajo presencial que ya se está aplicando en el país? Ecuador es uno de los países que, como le decía, que menos pruebas toma por persona. Lo que recomienda la OMS para decir que usted tiene una epidemia controlada es que usted tenga una positividad menos de 10%, ¿no? Con menos de 10%,
podemos decir que la epidemia está en control y que podemos efectivamente realizar más o menos nuestras actividades regulares. ¿Qué significa la positividad? La positividad significa el porcentaje o la proporción de casos positivos de las muestras que usted toma. Es decir, si yo tomo 100 muestras, yo debería tener solo 10 casos positivos para decir que la epidemia está controlada, ¿no? Entonces, primero que estamos tomando muy poquitas muestras y de esas muestras que hemos tomado hasta el mes de mayo teníamos una positividad del 30%, del 40%. Así estuvimos todo el año 2020 y a inicios de los primeros 5 meses del año 2021, con una positividad muy alta que nos dice, oiga, la epidemia no está controlada. Entonces, si usted no tiene control y hemos pasado con nuestras hospitalizaciones y con nuestras salas de cuidados intensivos casi al 98%, hemos pasado al tope con nuestros servicios, creo que esa es la mayor preocupación frente a la detección de la variante Delta. Es decir, no ha habido una expansión de servicios, la hubo en un inicio cuando empezó la epidemia, pero esta expansión no ha seguido creciendo. Tenemos que crecer en camas hospitalarias y cuando uno habla de camas hospitalarias, habla también de personal de salud. La cama no se atiende sola. Por sí sola no se atiende. Usted necesita enfermeras, necesita médicos, necesita personal de limpieza. Lo mismo en los centros de salud de primer nivel para poder hacer detección ahí en el primer nivel. Ya la persona que llega grave al hospital ya grita casi que tiene COVID. No, casi no es necesario hacerle una prueba. Usted ya sabe que tiene COVID. Pero la persona que no tiene síntomas graves, que está en el centro de salud, usted lo puede confundir con una gripe, con una otra enfermedad y es a esa persona, a la persona que no está grave, que hay que detectarla para poder aislarla y poder también buscar a sus contactos. Entonces, es necesario la expansión de servicios. No hemos escuchado, digamos, cuáles son las medidas para continuar en esta expansión de servicios y evitar el posible desborde que hemos visto en otros países, que vimos también en nuestro país el año pasado. Doctora, usted decía hace un momento que ya hay países que ni siquiera están pidiendo pruebas para ingresar a su territorio. Tiene, me imagino yo, también mucho que ver esto con que se está trabajando aceleradamente en los procesos de vacunación. Tengo entendido que en nuestro país apenas llevamos algo así como el 10% de la población vacunada. Usted me corrige si es que me equivoco. Pero yo sí quisiera también una valoración suya y un análisis con respecto de lo que ha sido este proceso de vacunación en estos 48, 49 días de gobierno del presidente Lasso en comparación de lo que era en el gobierno anterior. Sí, sin duda hay una mejora cualitativa, en el plan de vacunación. El ritmo con que hemos avanzado, es totalmente distinto, totalmente más rápido en ese nuevo gobierno, en esta nueva administración. Más o menos como usted menciona, Alexis, tenemos 9.6% de vacunados. Sin embargo, Ecuador, a pesar de que ha dado este salto cualitativo, sigue estando a la saga de la región, porque el atraso de la anterior administración fue muy grande. Hay dos pilares fundamentales en lo que ha mejorado esta administración. Ha mejorado en la adquisición de vacunas. Hemos visto cómo ayer el embajador ruso mencionaba que no quiso el gobierno anterior negociar, adquirir vacunas en el mes, me parece, de octubre y de diciembre, ¿no? El gobierno anterior se casó con una marca, ¿no? No quería vacunas, quería marcas, ¿no? Y eso hizo que los ecuatorianos y las ecuatorianas no tengamos acceso a las vacunas en un mercado mundial que está convulsionado, ¿verdad? Están, digamos, peleando y disputando las vacunas. Ecuador decía que no quería todas las marcas, quería una marca en específico. Eso hizo que no tengamos las vacunas y que las vacunas llegaran por cuentagotas. Por otro lado, ha mejorado también, una, en la adquisición de vacunas y dos, en la logística de la vacunación. Vemos cómo esta administración ha tomado mano con todos, con los gobiernos seccionales, con las prefecturas, con las alcaldías, con las universidades, inclusive con algunos puntos de las empresas privadas. Esto ha hecho poder llegar a más personas. Entonces, sin duda, Ecuador ha mejorado un montón.
En cuanto a la vacunación, esperamos que esto también suceda con las pruebas diagnósticas y que también suceda con la comunicación en riesgo. Hoy más que nunca se necesita a todas las autoridades de salud, no solamente a la ministra, sino también a los directores distritales, a los coordinadores zonales en todo el país, una movilización para combatir la infodemia, para combatir, digamos, el miedo que pudieran causar, la desinformación sobre las vacunas. Entonces Ecuador ha mejorado muchísimo en el plan de vacunación, lo ha hecho como tenía que hacerse, como dice el sentido común, pero también como dicen las recomendaciones internacionales, ha trabajado con todos y creo que eso es muy bueno, es muy saludable, pero no es lo único. Y esto es lo que deben de recordar las autoridades. Doctora, pese a todos estos esfuerzos, ¿cómo entender este alto número de muertes en exceso? De acuerdo a las últimas cifras que se conocen, son 64.077 muertes en exceso. Sí, digamos, creo que es también es una herencia, digamos, de la administración anterior, de la inestabilidad de la administración anterior. Me parece que tuvimos como 5 ministros durante la pandemia, ministros que duraron días y que efectivamente no aplicaron las medidas que tenían que aplicar. Entonces, lo que yo les decía, si no expandimos los servicios, y no solamente para las personas que están enfermas de COVID-19, sino también para las otras enfermedades que no esperan. Por ejemplo, ya anunció también la ministra que la mortalidad materna ha aumentado. De esa manera, siempre que hay un accidente de tránsito, siempre que haya una enfermedad grave, se necesitan las camas hospitalarias, se necesita un espacio en cuidado intensivo y eso tiene que ser garantizado a través de la expansión de servicios. Tenemos que seguir creciendo en servicios para evitar estas muertes en exceso, para evitar que alguien se quede sin atención. Doctora, ¿cómo puede complicar la situación en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, el hecho de que existe esta variante ya ubicada en esta jurisdicción, más el hecho de que se haya declarado alerta epidemiológica también en la ciudad de Guayaquil por los casos de dengue y dengue hemorrágico? Sí, bueno, en ese sentido hay muchas acciones que hay que tomar. En cuanto al dengue, digamos, una de las principales causas del dengue es la falta de acceso a servicios públicos, es la falta de acceso a agua potable, digamos. Si yo no tengo agua potable y tengo que tener agua en recipientes, en tanques, en baldes, ahí tengo los reservorios para el mosquito. Lo que tenemos que eliminar es precisamente los reservorios, tenemos que eliminar todo lugar donde puedan crecer las larvas, donde puedan crecer los mosquitos, ¿no? Acordémonos que la fumigación, que a veces es una salida fácil, que nos gusta a los ciudadanos, también a las autoridades, la fumigación solamente dura 2 horas en el ambiente, por un lado. Y por otro lado, ya los mosquitos son resistentes también a ciertos insecticidas que se utilizan para esto. Entonces, la solución es destruir los criaderos de los mosquitos, pero no tener la necesidad de tener tanques, ¿verdad? De no tener que tener baldes, tanques para guardar el agua, si es que la ciudad de Guayaquil tuviera acceso a agua potable, que no lo tiene. Por eso el dengue está ligado, está clasificado también como las enfermedades de la pobreza, porque no se tienen accesos a servicios públicos. Entonces creo que esta es una arista importante para las autoridades, porque son los alcaldes que tienen esta competencia de dotar de servicios básicos, de servicios como agua y alcantarillado a la ciudadanía. Y en ese sentido, Guayaquil debería estar, por la misma razón, expandiendo sus servicios, detectando, capacitando al personal de salud para poder diagnosticar oportunamente que no se nos pase un caso de dengue, que no se nos pase un caso de COVID, para que no se agraven en las casas, poder hacer vocerías, poder dar información, comunicación, para que la gente pueda detectar cuáles son los signos de alarma de un dengue grave, cuáles son las formas en que nos podemos proteger, como es la eliminación de los criaderos. Esto ya debería estar, digamos, en la comunicación pública, esto ya debería estar en las autoridades para disminuir el impacto y mitigar los riesgos que significan las dos epidemias al mismo tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora
Inti Cori Quevedo, médica magíster en salud pública por la Universidad de Chile, con experiencia en el control de epidemias, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Quevedo. Muy amable. A usted. Muchas gracias.